Hola, ¿qué tal, maestros? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches en este momento tan especial cuando puedas ver este video. Vamos a hablar ahora del consejo técnico. Vamos a hablar de todo esto que ahora va a ser nuestro punto neurálgico de reunión. Nuestro consejo técnico como cuerpo colegiado. Y bien, ¿qué es el consejo técnico? Siempre ha sido considerado como ahora lo estamos manejando, cuál es realmente su normatividad, cómo ha evolucionado a través del tiempo hasta llegar a lo que ahora se da como un verdadero encuentro entre maestros, que es un concepto acuñado por allá a finales de los 90, principios del 2000, como te voy a mostrar a continuación. Así que comenzamos. El consejo técnico como tal siempre ha sido esa reunión entre maestros. Primero fue consultivo, ahora vas a entender por qué se llamaba consultivo, de consulta, desde luego. Después fue un consejo técnico escolar, involucraba prácticamente a todos los actores y obviamente tenía que llegar a convertirse en un cuerpo colegiado, que el concepto colegiado tiene, digamos, mucho que ver en el encuentro entre maestros, en las ideas de todos los maestros, el consenso que debe de hacerse para constituir a la escuela como una unidad capaz de decidir, haciendo uso de su autonomía escolar y su autonomía de gestión. Por eso ahora el consejo técnico puede ser considerado como un encuentro entre maestros. Y esto es lo que vamos a trabajar nosotros, ¿no? Así que creo que es necesario de que ya empecemos a platicar del consejo técnico, ese maravilloso espacio de construcción educativa entre maestros. Pero ¿qué pasa? Revisemos un poquito la historia de esto. Hay unos antecedentes, no los más antiguos, pero sí los que están mejor normados, en el famoso Acuerdo 96 de 1982, donde el director era el encargado en los primeros 15 días del año escolar, que el año escolar en ese momento empezaba el 1, 2 o 3 de septiembre, según cayera sábado, domingo, etcétera. El primer lunes del mes de septiembre empezaban a contar los 15 días para que el director convoque a la estructura del consejo técnico, que era mucho más de página legal que de otra cosa. Habían unas comisiones que a fuerza tenían que llenarse, en fin, pero eso es ya parte de la historia. ¿Cómo se formaba e integraba el consejo técnico? 5 maestros, si tenía 5 maestros la escuela, era la integración como órgano de carácter consultivo de la dirección del plantel, ¿sí? Es decir, el director consultaba con estos maestros. Si por otra razón habían 1 o 4, que eso hasta la fecha sigue funcionando para la cuestión del consejo técnico especial, el supervisor organiza sectorialmente. Es el consejo técnico sectorial, que donde hay escuelas multigrado todavía se maneja de esta forma, aun cuando la normatividad es diferente. El director siempre ha sido el presidente del CT, pero en aquel momento era un presidente que daba órdenes, después obviamente de haber consultado con los vocales, que eran los maestros, y entre todos votaban por un secretario, que es como hasta la fecha el que sigue llevando el libro de actas y acuerdos. Aunque ahora podemos hablar más de relatorías que de otra cosa. Pero ¿qué pasaba si la escuela era muy grande? Como no había suspensión de labores e inclusive había que sacar un tiempo específico para realizar la consulta, bueno, entonces era un representante por grado. El máximo entonces de vocales, si era una escuela muy grande, solamente podría ser 6, 1 por cada grado, y recuerden, no olviden, era para consulta exclusiva del director de la escuela. ¿Y cómo funcionaba entonces el consejo técnico? Bueno, por lo menos una vez al mes. Pudiéramos hablar, si son 10 meses de clase, no olvidemos diciembre en la vacación de Navidad y Semana Santa por lo mismo. Entonces siempre habían más o menos 8 sesiones de consejo técnico
para consulta. Desde luego, el presidente y la mayoría de los vocales eran los que decidían, aun cuando el voto de calidad era del presidente, que era el director. Esto daba, pues, a que sucedieran muchas cosas que, pues, desanimaban las reuniones de consejo técnico, sobre todo cuando el director se convertía en lo que hemos dado en llamar entre maestros un dictador. El presidente, aquí está, puede desechar las recomendaciones del CT. Recuerden que era un órgano de consulta nada más. Entonces el director, si tenía una idea o recibía alguna indicación y debía consultarla, caray, pues si no era todo de acuerdo como él pensaba, podía desechar todo eso. Por eso era consultivo. Y todo estaba sentado por el señor secretario, la señora secretaria, en el libro de actas y acuerdos. ¿Qué era lo que se analizaba? Los planes y programas de estudio, que en su momento, ya por el 82, estaba terminando el uso, en el 92 más o menos, se hace un cambio, 10 años después se hacen unos cambios de estos libros que tenían mucho para que el maestro enseñe, pero la forma de cómo el alumno aprendía no es como lo estamos trabajando ahora. Por eso había que hacer el análisis. Pero, ¿te imaginas? Únicamente consultar acerca del análisis, no se llegaba a nada. Se hablaba de métodos de enseñanza, de evaluación de programas tendientes a la superación del servicio educativo, aun cuando todavía ni se aparecía por la mente de alguien hablar de carrera magisterial, que es el principio del crecimiento verdadero del maestro, tanto académica como económicamente, aun cuando hay detractores que piensan lo contrario. Se capacitaba al personal docente, les adquiría y elaboraba el uso y usaba materiales didácticos propios, el maestro los construía y todo aquello que sea de carácter educativo. Pero ¿te imaginas cómo era el análisis y la recomendación cuando solo se trataba de una consulta? Algo no funcionaba. Por eso surge un libro maravilloso de Cecilia Fierro y Susana Rojo Pons, que te voy a dejar el enlace aquí para que lo puedas descargar, que se llama El Consejo Técnico, un encuentro entre maestros. Y se empieza a hablar de la necesidad de cambiar de manera urgente esa reunión docente para que se saque más provecho, porque se daban cuenta que se tiraba por la borda toda la experiencia docente y desde luego la capacidad del director y el liderazgo corresponsable de todos los actores de la comunidad educativa. Y por ejemplo, este libro nos trae unas ilustraciones maravillosas que de manera cómica te dicen, eso está pasando en tu consejo técnico. Aquí está. ¿Cómo lo vas a hacer? Toma los siguientes maestros y te dan todas estas características del maestro. La receta luego dice, mézclelos bien en un lugar cerrado. Puede añadir algunos otros que anden por ahí. Pasaba el de educación física, mételo. Sazone al gusto con problemas personales, sindicales o de cualquier otra índole. Sírvase frío o caliente. Tenga a la mano un antiácido. Así eran los consejos técnicos, ¿de acuerdo? Se hablaba de todo y de nada al mismo tiempo. ¿Y de qué se trataba el consejo técnico? Imagínense, damos inicio a la 87ª reunión del consejo técnico. ¡Wow! ¿Y qué es lo que se mencionaba allá? Observen. ¿Ah? A la derecha abajo, una maestra le dice a otro, hablar del por qué suena muy filosófico, pero el maestro enojado le dice, sí, del por qué suspendemos clases para venir a esto. Recuerda, se suspendían clases para tener la reunión del consejo técnico. Y si eres un maestro, lo confieso y me acuso, me tocó hacerlo, cuyo autobús pasaba porque no había otro, había uno después de 2 o 3 horas, pues tenías que correr y obviamente el consejo técnico debía de suspenderse porque ningún maestro podía perder su autobús. ¿Te imaginas cómo era? Y seguramente si eres de mi época, viviste estos momentos que ahora como anécdota nos causan mucha risa. Y aquí está. ¿Quedó todo claro? Damos por terminada nuestra reunión del Consejo Técnico, decía el presidente, el director o directora. Por favor,
al salir pasan a firmar el acta. ¿Y los maestros qué estaban haciendo? Jugando ajedrez, tejiendo, leyendo un libro, durmiendo. Actualmente sería revisando su celular, viendo su Facebook, el WhatsApp, el Messenger, o quizás pensando en alguna otra cosa más importante que esos temas que nada tenían que ver con la escuela, con la educación de nuestros chicos. ¿Y qué pensaba la comunidad de eso? Esto en voz de los niños. El niño pregunta, pero ¿y luego? ¿Hacen todo eso? Eso es lo curioso. Luego hacen como si nada, como si se les olvidara o no sé. Yo sospecho que lo hacen nada más para ponernos nerviosos. Son capaces, dice el otro. Ese era el concepto, más o menos, palabras más, palabras menos. Y aquí te muestro al autor de estas grandes historietas, 3 personajes, Cecilia Fierro, Susana Rojo Pons y las ilustraciones del maestro David Herrerías, que te aconsejo, descárgate el libro, es por allá de ha pedido, creo, la licencia a una secretaría de un estado, está en el libro, chécalo muy bien y diviértete con este libro que hace una crítica muy dura, pero constructiva, a cómo eran los consejos técnicos y lo que se han vuelto ahora. Yo siento que este cambio ha sido precisamente por este libro que se daba de manera gratuita a los maestros en unos paquetes maravillosos que nos enviaban año con año. ¿Qué pasa entonces cuando viene todo este cambio y es necesario convertirlo de consultivo a colegiado? Pero antes, frenemos un poco. Si nuestro consejo técnico es un cuerpo colegiado, ¿a qué se refiere esto? Y permíteme, ahorita vamos a ver muchas letritas, no soy de hacer presentaciones con muchas letras, pero la normatividad lo requiere para que podamos entenderlos mejor. Son colegiados aquellos órganos en que la función se asigna a varios individuos reconocidos como unidad, cuyos acuerdos son necesarios para la realización del acto respectivo. Como es prácticamente imposible lograr la unanimidad de criterios, se adopta como regla el principio de la mayoría, aunque pueden ser las 2/3 partes de los votos, cuando la mayoría no es aplastante o cuando es algo muy delicado. Así funciona un órgano colegiado. Estos órganos se basan en la conveniencia de ponderar varios criterios, de compartir responsabilidad en vista de la importancia del acto a realizar y de lograr la mayor representatividad posible. Conste, ese es ahora nuestro órgano colegiado. En el 2013 entonces se emiten los lineamientos para el funcionamiento de los consejos técnicos escolares y nos dicen, es la primera vez que nos dicen, es el colegiado integrado por el director y la totalidad del personal docente de cada escuela encargados de planear y ejecutar decisiones comunes dirigidas al centro escolar. Representa una oportunidad para que el personal docente, ojo, bajo el liderazgo del director, el director sigue teniendo el liderazgo, y el acompañamiento cercano del supervisor, discuta el director y acuerde el director en torno de los desafíos que le representan los resultados que obtienen los alumnos que asistan a la escuela. Ya empezaba a cambiar, pero todavía faltaba mucho por hacer. ¿Cuáles eran los considerandos? El Consejo Técnico Escolar es la instancia en donde docentes y directivos velarán por hacer cumplir los principios del artículo 3º constitucional, antes de la última reforma, pero bueno, siempre venía la educación laica, la formación integral del educando, etc. Que dicho órgano es la instancia que de manera inmediata y a partir de sus necesidades y contextos específicos identifica, analiza, atiende, da seguimiento y evalúa situaciones de mejora educativa. Esto con el tiempo se ha ido desmenuzando, desde luego. Se constituye en un colegiado que a partir de y aquí viene esta parte importante, responsabilidad profesional, y ahora además me dice, de un liderazgo compartido,
del trabajo colaborativo, de la toma de decisiones consensuadas, consenso, y de la transparencia y rendición de cuentas, se corresponsabiliza del avance educativo de sus estudiantes. Ahora sí estamos hablando de hacer algo por la escuela entre todos. Y además, el Consejo Técnico, ahora ya desde el punto de vista colegiado, fortalecerá la autonomía de gestión del centro escolar y entonces podrá generar esos ambientes de aprendizaje más propicios para los estudiantes, desde luego, siempre con ese apoyo de los padres de familia. Aquí empezamos a hablar de la contextualización de cada escuela vista desde el Consejo Técnico Escolar. Ya empezamos a hablar de que tendríamos que tener dos fases, la intensiva, 5 días previos al inicio del ciclo escolar, eso nos ha quedado muy claro, pero la ordinaria todavía quedaba a disposición de la autoridad educativa porque recuerda que en este momento ya era un día para suspender las clases toda la jornada. Por eso tenían que estar en el calendario escolar vigente. Y en aquella época, creo que hasta el momento sucede, lo más fuerte es el concepto del padre de familia cuando dice, ¿suspenderán clases un viernes? Ahora, como tal, la participación es obligatoria. Todos los docentes, director y maestros tienen la obligación de participar porque abarca la totalidad del horario escolar oficial. Y ahora sí, ¿qué se va a trabajar? La gestión de procesos de enseñanza y aprendizaje del aula, la gestión escolar y la participación social en favor de los aprendizajes, algo que con el paso del tiempo también se ha ido desmenuzando. Se organizan y estructuran al inicio y a lo largo de todo el ciclo escolar, eso ya ha quedado claro. ¿Y qué actividades se van a desarrollar? Se programan en función de las prioridades para la mejora educativa a partir del contexto específico y lo que cada centro escolar requiera. Necesitábamos hacer la autoevaluación, lo que ahora es el diagnóstico, cuál es la temática más propicia a desarrollar, esa jerarquización que hacemos de la problemática encontrada partiendo del diagnóstico, y se empezaba a hablar de equidad, más que de igualdad, de equidad, pertinencia, relevancia, eficiencia y eficacia que lleven al centro escolar a mejorar educativamente. Ya estábamos sentando esas bases que ahora permean con nosotros en la actualidad en los consejos técnicos. Surge entonces algo interesante. Esto ya entonces debiera ya de proyectarse en el diario oficial de la Federación y por tanto hacerse más legal. Está entonces el acuerdo 151017 en donde ya se define al Consejo Técnico Escolar como el órgano colegiado de mayor decisión técnico-pedagógica de cada escuela de educación básica, encargado de tomar y ejecutar decisiones enfocadas a alcanzar el máximo logro de los aprendizajes del alumnado de la misma. Tengo que leerlo textualmente, porque es el momento en el cual a nuestro consejo técnico ya no es de consulta, sino es tipo colegiado, es un claustro, pero además somos los que con nuestra experiencia profesional decidimos todo lo técnico y pedagógico que ha de servir para mejorar la educación que impartimos en nuestras escuelas. Y ahora, ¿quiénes también lo integran? Aquí ahora ya no se especifica. Director, directora, personal docente frente a grupo, educación física, educación especial, inglés, cómputo, ATPs, todo aquel que esté directamente relacionado con los procesos de enseñanza y aprendizaje del alumnado. Nadie se escapa ahora de participar activa profesionalmente en el Consejo Técnico Escolar. Todos están, en los de organización completa todos van a estar. Y aquí vuelve a darle el apoyo
las escuelas multigrado, por decirlo de alguna manera, siempre y cuando sean menos de 4 docentes. Te decía, esto no ha cambiado. Y van a ser lo que es el consejo técnico sectorizado, en donde el presidente va a ser el supervisor, la supervisora de zona. El director de la escuela es quien preside el consejo técnico escolar, o el director comisionado en caso de tener 5 docentes, 4 o 5 docentes, porque ya 6 es de organización completa y cae en el otro, es el que va a presidir el consejo técnico. Pero ya digamos, la función o las facultades, mejor dicho, del presidente del consejo técnico han cambiado también. Ahora sí vamos a ver que son 13 días. Antes eran 5 días, nada más me decían, y los otros eran de acuerdo a cómo lo acomodan el calendario escolar. Nada más hago un paréntesis aquí, porque antes, con el acuerdo 96, y mucho antes, cuando no había el acuerdo 96, pero había una normatividad para el consejo técnico, se hablaba de sesiones ordinarias y sesiones extraordinarias. Las ordinarias eran las que se hacían una vez al mes, y las extraordinarias eran aquellas que necesitaba algún tema tratarse con urgencia y por tanto debían hacerlo. Recuerda que antes el consejo era de carácter consultivo. Ahora, sin embargo, a partir del acuerdo 15-10-17, se habla de 5 días hábiles previos, ya se norma como tal, pero además te dicen hay 8 días de sesión ordinaria a lo largo de cada ciclo escolar. Y van a abarcar las horas de jornada escolar completa, de acuerdo con el calendario escolar implementado, pero abusados. Cuando dice calendario escolar implementado, es porque con este acuerdo en las escuelas todavía podíamos hacer adaptaciones estado por estado y luego escuela por escuela a nuestro calendario escolar de acuerdo con nuestro contexto. Que esto es lo que en el último acuerdo se modifica, como vamos a ver más adelante. Nadie puede usar los días del consejo técnico en actividades sociales, cívicas, festivales, nada de celebrar cumpleaños, nada de pensar qué se va a hacer el Día de Muertos, qué se va a hacer con el Año Nuevo, qué se va a hacer el Día del Niño, nada de eso. Nada de eso. El propósito sigue siendo la gestión de nuestra escuela. Y aquí es cuando surge nuestra ruta de mejora escolar, que es el antecedente de nuestro programa escolar de mejora continua, que ahora debemos de hacer, y creo que la debemos de hacer ya por una cuestión más y meramente administrativa, porque en esta fase ordinaria, la primera sesión, que te digo los materiales ya están, creo que no nos están dando mención de ello. Habría que revisar porque son muchos materiales para trabajar. Y en el acuerdo 120519, ¿qué es lo que se modifica? ¿Qué es lo que se deroga? La modificación. Los numerales 10º, 15º, inciso E y 30º, que hablaban de la selección de calendario por escuela. Recuerda que te leí, de acuerdo con lo que cada escuela haya decidido en el calendario que haya pedido por consenso, que haya acordado, nos hacían firmar actas al respecto. ¿Y qué es lo que se deroga? El último párrafo del numeral 27º, o sea, es la única modificación que se hace al acuerdo anterior, perdón, los únicos cambios, que es precisamente con relación al calendario de 185 días. Así se decía, seleccionaste el de 185 días, muy bien, tenías que poner qué estás haciendo para optimizar el uso del tiempo escolar. Como ya no es eso, ya es un solo calendario escolar, pues entonces todas estas estos conceptos van para atrás. Unos se modifican, otros se derogan, que es un párrafo completo que se debió de quitar. Es decir, maestro, haz de tu consejo técnico, y me voy a desaparecer para que se vea esto completito, haz de tu consejo técnico un verdadero encuentro entre maestros.